Están pasando cosas, lo decía hoy temprano, en charla con Indiana. Hablábamos hoy con Maximiliano Puyaro. Ayer la legislatura trató el avance del proceso contra Marcelo Saín, miembro del... en su condición de miembro del Ministerio Público de la Acusación, no ya en su condición de miembro del Poder Ejecutivo. Saín interpuso un recurso de amparo frente a una jueza laboral en Rosario, una jueza que resolvió que la ley que regula el modo de destitución y enjuiciamiento de los funcionarios del MPA tiene menos valor que un decreto del gobernador. Cualquiera que estudió Derecho sabe que la pirámide de Kelsen, que es la base de la estructura jurídica, tiene un orden, Constitución Nacional, leyes, jurisprudencia, finalmente decretos. Los decretos son regulaciones unipersonales que para ser ley, para convertirse en ley, requieren de ser refrendadas por la legislatura. Es lo básico, lo elemental del poder, de la comprensión del sistema legal. La ley tiene un valor, la ley nacional es superior a la ley provincial. La Constitución es superior a la ley nacional. La ley nacional no puede contradecir a la Constitución. La ley provincial no puede contradecir a la ley nacional. Hay jerarquías, hay un orden jerárquico de normas. El decreto está por abajo de cualquier ley. Esto es indiscutible acá, en la China, en cualquier orden jurídico. El decreto está por debajo de una ley. Si hay una ley vigente, el decreto no lo modifica. ¿Se entiende, no? Esto lo aclaro por si no se entiende. Hay una jueza que entendió que sí, que un decreto está por encima de una ley, interpreta la ley la jueza, que está bien, pero tiene que respetar la vigencia de la ley, y dice que el decreto de Perotti es más importante que la ley de la legislatura. Por otro lado, el fiscal de Estado, que tenía que apelar la resolución de la jueza porque el amparo y la interpretación iba en contra del Estado, tomó la decisión de allanarse. Allanarse significa darle la razón a la jueza. El fiscal de Estado, que tiene, entre otras cosas, que defender los intereses del Estado, pero sobre todas las cosas, proteger al sistema jurídico, dice, sí, la jueza tiene razón. Todos sabemos que el fiscal de Estado ayer estaba muy deprimido y bajo presión, es un hombre con una dilatada historia en la Corte Suprema, y Weder académico, el Weder académico, es increíble. En uno de sus libros dice que, en concreto dice que la especial autorización para allanarse debe provenir del órgano que dictó el acto que se impugna. Y menciona expresamente del título de ejemplo al Poder Legislativo. O sea, el propio fiscal de Estado escribió en su libro que quien corresponde, o a quien le correspondía la impugnación del acto judicial, es al órgano que se había afectado. O sea, que el que debía rechazar o no la resolución de la jueza es el Poder Legislativo. Sin embargo, él, incumpliendo su propia palabra e incumpliendo la ley, ayer firma un dictamen allanándose, dándole la razón a una jueza que dictó un fallo inconstitucional que perjudica a la provincia. Todo para defender a Saín. ¿Por qué cuento todo esto? Porque quiero aclararlo, quiero pasarlo lo más en limpio que se entienda. O sea, una jueza y el gobernador se ponen de acuerdo para que en Santa Fe deje de regir una ley y rija un decreto del gobernador. Y un fiscal de Estado les hace caso y firma una resolución en nombre de todos nosotros diciendo que eso está bien. Esto pasó en Santa Fe. Todo esto pasa porque Saín le está diciendo a Perotti, y todo el mundo lo dice a los gritos, que es lo más grave, Saín está apretando a Perotti con algo. Lo amenaza con carpetas. Lo amenaza con divulgar algo que no sabemos. Porque la única explicación para que Perotti rompa toda la institucionalidad santafesina, ponga en juego la cabeza del fiscal de Estado, que va a ser enjuiciado, según me acaban de confirmar de la legislatura, la cabeza de la jueza y su propia cabeza, en términos jurídicos, aunque no creo que la legislatura tenga la torpeza de ir por él porque lo va a victimizar. Pero está claro que lo hace todo para defenderlo a Saín. Un tipo que ya no está en el Ministerio de Seguridad, que ya no forma parte de su gabinete, y un tipo que además cometió irregularidades. Incumplimientos de sus funciones, incumplimientos de su condición de funcionario público, acciones incompatibles. Un tipo verdaderamente peligroso, que entre otras cosas se dedicó durante mucho tiempo a escuchar, a espiar, a carpetear
a periodistas, a perseguirnos, a difamarnos. Periodistas y a políticos. Sus propios compañeros de gabinete confiesan por lo bajo que siempre, mientras estuvo Saguín, y aún hoy, mientras Saguín permanece en el MPA, sienten que los están escuchando. Y que muchas veces el gobernador les contaba cosas que habían dicho y que todo el mundo sabía que Saguín los escuchaba. Y así como los escuchaba a los ministros, seguramente lo escuchaba el gobernador. Y entonces uno tiene derecho a pensar, y hoy lo dijo Maximiliano Puyaro con claridad, y hoy lo están repitiendo otros diputados en otros medios, que Saguín tiene cosas de Perotti que a Perotti lo complican. Y si a Perotti lo complican, estamos hablando de que complican al gobernador de una provincia. Y Perotti tiene que explicarle a la sociedad por qué defiende tanto a Saguín, incluso violando la ley. Y en todo caso Saguín debería dejarse de joder con su comportamiento como espía, mal espía, y romper el silencio. Si tanto tenés, Saguín, decilo. Porque lo más sano para la provincia sería que nos enterásemos de lo que sabés de Perotti para que todos sepamos quién es el gobernador. Eso sería patear el tablero. Eso sería romper con las runflas. Eso sería transparentar todo. No amenazar, porque te convierte en un extorsionador. Y entonces descubrimos que hay un extorsionador que se llama Marcelo Saguín, descubrimos que hay un extorsionado, que es ni más ni menos que el gobernador de la provincia, y descubrimos que hay un extorsionado que utiliza los recursos del Estado, por ejemplo, apurar la devolución del dictado de clases presenciales en la secundaria para tapar todo este escándalo. Me gustó mucho y me pareció interesante rescatarlo, un fragmento de quien es, desde ayer, el responsable de apelar el fallo de la jueza y desde el Poder Legislativo y desde la Asamblea Legislativa y en su condición de presidente de la Comisión de Acuerdos, de apelar el fallo de la jueza y de algún modo intentar poner un poco de lógica a este desorden que generó, paradójicamente, el hombre que nos vino a prometer paz y orden. Fabián Bastía decía esto ayer en la legislatura provincial y yo creo que vale la pena escuchar porque me parece que ahí está el corazón del conflicto y el corazón del atropello que los santafesinos estamos sufriendo. A lo mejor a vos te parezca un tema lejano, a lo mejor a vos no te importe porque de verdad no tiene que ver con las sumas remunerativas, no remunerativas, no tiene que ver con la compra de supermercado, no tiene que ver ni siquiera con tu vida cotidiana. Pero cuando las reglas se rompen, los que empiezan a sufrir rápidamente la ruptura de reglas son los que menos poder tienen. Y en ese caso son los ciudadanos comunes. Entonces, si se empiezan a romper las reglas, pronto vas a ser víctima. Pronto vas a ser víctima. Cuando te detengan sin ley, vas a ser víctima. Cuando alguien intente poner un decreto convirtiendo en prohibido lo que no está prohibido por ley, vas a ser víctima. Entonces, no hay que dejar de prestarle atención a esto. El sistema jurídico es lo que nos permite vivir relativamente en paz. Cuando se rompe eso, cuando alguien lo utiliza como si fuese propietario de nuestra vida pública, estamos en peligro. Y eso es lo que Perotti hizo a través de la presión que está generando Saguín en las últimas horas en la provincia de Santa Fe. Fabián Bastía decía esto ayer. Es un cuarto intermedio o se termina la sesión, lo que está diciendo que seguimos adelante con el expediente. Pero quiero hacer algunas consideraciones que en lo personal estoy totalmente convencido que podríamos votar en este momento ambas cámaras los dictámenes que existen. Porque aquí, para salir de la confusión, porque se ha planteado que hay un fallo, que hay un amparo. Sí, se presentó un amparo, pero en ningún momento se cauteló y se dio una medida cautelar, ni se resolvió en función de lo pedido. Terminó resolviendo mucho más allá de lo que pidió el el licenciado Saguín. Es más, se dio un fallo en función de una decisión, de una opinión del gobernador, como se dijo acá, como todos hemos coincidido. Sí, le dio la orden. Le dio la orden al fiscal de Estado para que actúe en determinada línea, allanándose. La verdad que sí, es inédito, han dicho inédito, es inédito, allanamientos, inédito.
rompe con todas las fórmulas y con todas las órdenes instructivos que tiene la Fiscalía para actuar. Está claro que es inédito, está claro que hay un conflicto de poderes, pero ustedes saben en un sistema republicano quién resuelve los conflictos de poderes. La justicia, acá lo resuelve el gobernador con un decreto. El Estado soy yo, dijo Perotti, y yo con un decreto resuelvo esta cuestión. Y yo le digo al señor fiscal de Estado, andá y allanate, y tiene incidencia en el Poder Legislativo, pero ¿qué importa? ¿Pero qué importa si lo digo yo? Esa es la síntesis. Entonces, dejemos de buscar planteos amañados, justificaciones. Vamos a describir la realidad, que nos va a ir mucho mejor, y podemos decir no nos gusta la realidad. Podemos decir no estamos de acuerdo, queremos cambiarla o qué bueno sea de otra manera, pero dejemos de deformarla y hacer planteos jurídicos. Y la legislatura tiene legitimación porque lo ha tenido en otros casos, porque lo ha tenido con anterioridad. No confundamos el caso Espelta con esto, pero sí tomemos del caso Espelta el dictamen del fiscal de Estado y que la Corte tomó para sí en su fallo, donde dice que no es competente el juzgado laboral. Eso dice, eso dice. Ahora, si el fallo de la Corte no gusta y entonces no lo aceptamos, y lo que ahí en ese lugar dijo el fiscal de Estado y lo que dijeron los jueces, porque no estoy de acuerdo, y vamos a hablar de que ponen en crisis cuestiones institucionales, evidentemente vamos buscando resquicios. Estoy totalmente convencido que hoy podíamos votar. Y en una actitud de grandeza institucional, la propuesta del diputado Farías, de esperar, porque esta legislatura y quienes han hecho la propuesta no entran en el juego perverso de con un decreto ordenar un juzgamiento. Es casi como un auto sobre estas cuestiones, vinculada a todo esto. Hubo un veto, se insistió sobre el mismo, se insistió sobre el veto. Bueno, como no pude contener esa situación cuando llega una acción judicial, nunca se ha visto esto. El Ejecutivo ordena un allanamiento y la jueza se extralimita y falla, le piden una cautela y da un fallo. Alegremente tenemos que aceptarlo en un sistema republicano. Cosa juzgada es cuando una sentencia queda firme, cuando una sentencia queda firme, cuando se recorren todas las instancias judiciales. O por lo menos quien se considera afectado por una sentencia dice, acepto la resolución. Podría un fallo en primera instancia quedar firme, pero eso ocurre cuando hay brillantes obras jurídicas expuestas en un fallo. No es este caso, que tiene vicios de todo tipo. Evidentemente, la división de poderes y el respeto a las instituciones no es un derecho a actuar, es una obligación que tenemos los legisladores de ir a actuar y a defender el lugar del poder legislativo. Es una obligación. Estamos hablando de lo que es una obligación de cada uno de nosotros. No es un derecho solamente. Estamos obligados, y sí, hay que parar y habría que pensar y ponerse a pensar cómo se reponen semejantes zafarranchos. ¿A qué queremos llegar? Así que si lo dice el gobernador está bien, y si un juez dice lo que quiere el gobernador está bien, y si la legislatura lo dijera también está bien, pero si algún otro poder disiente está mal. ¡Qué bien, qué hermoso Estado democrático defendemos! No quiero exagerar. ¿Por qué? ¿Saben por qué no quiero exagerar? Porque no vaya a ser que ocurra o que en la mente de algunos esté. Pero ya hemos visto en otros estados el avallazamiento de parte del Ejecutivo a los poderes legislativos. Bueno, me pareció importante esto. Digo, no todos los medios tienen la posibilidad de reflejar este tipo de fragmentos, de discursos, ni de poder tomarse el tiempo para poder reflexionar sobre esto.
yo repito, vos podés ser peronista, radical, socialista, liberal, provida, qué sé yo, abortista, podés ser lo que quieras, podés ser de Unión, de Colón, podés ser progresista, reaccionario, de derecha, de izquierda. Digo, no. Hay un punto en el que nos une todo, que es el Estado. El Estado, o lo que alguna vez, y no quiero irme a lugares tan lejanos, alguien denominó como el pacto social. El pacto social es el acuerdo, las reglas que permiten que nosotros vivamos en sociedades donde tenemos todos derechos. Y las reglas se cumplen. Y si no te gustan las reglas, tenés que tener una mayoría considerable para modificarlas. Es la única manera en la que se modifican las reglas. Ya sea modificando las leyes o modificando las constituciones. Ya. Si un día alguien tiene mayorías absolutas, podrá juntar una asamblea constituyente y decir, bueno, a partir de ahora vamos a una monarquía. Bueno, lo habrá resuelto la inmensa mayoría de la gente. Con las leyes pasa lo mismo. Si vos pensás una cosa diferente y no tenés números para sancionar una ley, no podés pretender que un decreto tenga más valor. Y un juez no puede pretender que un decreto tenga más valor que una ley. Porque eso está terminantemente prohibido por las reglas. Lo que pasa en Santa Fe es que se están rompiendo las reglas. Y hay tipos como Perotti que creen que sus resoluciones personales valen más que las resoluciones de los cuerpos mayoritarios. Y nadie pesa más en un Estado. No hay un poder que pese más que otro. No hay un poder que pese más que otro. Y ayer Perotti no solo violó la norma aceptando un fallo de una jueza que dijo que un decreto vale más que una ley, sino que además lo empujó al fiscal de Estado a firmar lo que él en sus libros o en sus trabajos académicos opina todo lo contrario. Ayer, hoy lo voy a publicar, me contaban la desesperación, el terror que tiene el doctor Weder porque dice que él admite, ayer circuló la versión de que había renunciado, pero tiene terror a que la legislatura, con toda la razón del mundo, hoy lo dijo Puyaro, lo someta expresamente a un juicio político y lo destituya. Más allá de lo que uno pueda pensar de Weder, es un hombre con una larga historia, dilatada historia en el Poder Judicial. Y Perotti lo empuja al vacío en la desesperación. Y yo repito, acá, más allá de la ley, la norma, lo teórico y los riesgos que implica que alguien rompa el esquema jurídico de un Estado, la pregunta final es ¿por qué? ¿Por qué? Y lamentablemente, salvo que nos demuestren lo contrario, alguien comete atropellos como estos ante dos posibilidades. Una profunda ignorancia o incapacidad o mala interpretación del régimen jurídico, que sería grave, muy grave, que un gobernador se lleve puesto el sistema jurídico porque él cree, por ignorante, digamos, que eso es posible. O la otra, que ocurra lo que todos sabemos y creemos que pasa, que hay un tipo que tiene información sobre Perotti, que lo está extorsionando y le está diciendo a mí no me sueltes la mano, porque si me soltás la mano, difundo tal cosa, que es mucho más grave, aún que tener a un gobernador ignorante. Que Perotti explique si lo que hizo lo hizo por ignorancia o lo hizo porque está siendo extorsionado. Las dos cosas son graves. Las dos cosas son graves. Pero si está siendo extorsionado, lo mejor que nos podría pasar como sociedad es que nos enteremos para saber qué oculta Perotti. Porque si no, creemos que tenemos un gobernador ignorante. Y en cualquiera de los dos casos, el destino es iniciar un juicio político a un hombre que desconoce la ley siendo gobernador, o a un hombre que o violó la ley o esconde secretos de Estado por los cuales atropella el sistema jurídico. Viene un largo fin de semana. Ya salió un comunicado de los fiscales corporativos defendiendo a los fiscales, diciendo que en realidad están de acuerdo con el fallo de la Corte, pero en realidad no están de acuerdo. Bueno, nada, Santa Fe se debe de verdad una regulación del régimen que de un organismo que regule cómo se destituyen a los fiscales en Santa Fe. Cómo se nombran, cómo se destituyen, porque de verdad es muy desprolijo. Eso le falta a la organización del Ministerio Público. Lo tendrán que resolver en un momento en el que no estén en juego cuestiones claramente personales.
Mientras tanto hay una ley. Y esa ley se tiene que cumplir. Y no hay decreto que lo deba, se lo pueda llevar puesto. Es como cuando los muchachos decían, no, porque este muchacho, ¿cómo se llama el senador? Trasferri, se ampara los fueros, sí. ¿Sabes qué? Se ampara los fueros porque hay una ley que se llama la Constitución Provincial que los rige. ¿Querés sacar los fueros? Reformá la Constitución. Es la forma en la que los regímenes jurídicos funcionan. Para reformar la Constitución tenía que tener mayoría. Y las mayorías o se obtienen en los votos o se consensúan. Si no, te llevas puesto el sistema jurídico. Repito, o por ignorancia o porque escondes algo. En cualquiera de los dos casos estamos ante una bomba grande. Ante una bomba grande. Muy cobarde lo de Saín. Y esto lo quiero decir con claridad, porque siendo lo que era o lo que es todavía, se encargó de utilizar el Estado a su servicio. Para castigar, para perseguir, para escuchar, para incluso obtener información privada de personas a los efectos de condicionarle la vida. Muy cobarde, muy propio de un cobarde. Ese al que defienden algunos que se dicen progresistas. Saín es un cobarde. Porque si Saín de verdad creyera en las instituciones, en la legalidad, si estuviera combatiendo el delito, si fuera ese hombre que se automanifiesta autohalagándose siempre como un prohombre de la democracia y la libertad, y conoce información sobre Perotti, lo que debe hacer es hacerlo público. No extorsionar al gobernador para que el gobernador rompa la ley. Si no, se convirtió en eso, en un delincuente, un extorsionador. Y Perotti, si está siendo extorsionado, tiene que denunciar el delito de extorsión. Porque si no, es un cobarde que está poniendo por encima de los intereses de toda la sociedad sus propios intereses para no ser descubierto en algo que no sabemos qué es. Y muchachos, mientras exista en Santa Fe un equilibrio de poder, bánquense la ley. Bánquense la ley, bánquense la legislatura, que el Poder Judicial se banque que la legislatura lo cubra, que el Poder Judicial se banque que la legislatura lo regule, que el Poder Ejecutivo se banque que la justicia y la legislatura lo controle, que se lo banquen, porque eso es la división de poderes. Hay que volver a introducción al derecho, es increíble, pero hay que volver a introducción al derecho a veces para poder explicar lo que está pasando en Santa Fe. Tan elemental, tan burdo, que nos pone en el precipicio de la legalidad. Nos pone en el precipicio de la legalidad. Y si algo tenía Santa Fe, no hace mucho tiempo, era vigencia plena de la ley. Vigencia plena de la ley. Hoy estamos, repito, al borde de que eso se rompa. Si se rompe, la vas a pagar vos. Si se rompe, la vas a pagar vos. Cuando no hay ley, es la selva. Cuando no hay ley, es la selva. Y ya sabemos qué pasa en la selva.